país vecino, ¿no? Estuvo cubriendo las elecciones allí en México. Realmente uno podía seguirla de cerca y tenía ganas hasta de ir, ¿no? En este caso, pero bueno, la tenemos acá por algo especial. Por supuesto, no estoy de negro, pero no de etiqueta, ¿no? Recordemos que ya se han cursado las invitaciones para lo que va a ser esta gala, ¿no? Justamente el 8 de julio, en donde Presidencia ya ha emitido estas invitaciones y ha pedido este hecho puntual, ¿no? Que sea de etiqueta y de negro, ¿no? Para un nuevo aniversario de los 200 años de la independencia argentina, pero queremos hablar con ella porque hay que analizar cuál podría llegar a ser la letra chica de este pacto, este famoso pacto que se va a firmar en la provincia de Tucumán. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por visitarnos. Hola, Ania, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Alex, finalmente se ha convocado para el día 8, hubo especulaciones que entre el 8, el 9, que venía, que no venía. Bueno, finalmente Milei adelantó ya el 20 de junio que iba a venir, habló de este pacto. ¿Qué va a significar la firma de este pacto? Bueno, va a significar muchas cosas. Creo que lo primero es decir, bueno, ¿qué quiere Milei que signifique, no? Y esto nos trae a un Milei que hemos visto en reiteradas ocasiones trabajar mucho sobre lo simbólico. El hecho de que se llame el Pacto de Mayo, que está en la Casa Histórica, tiene todo un bagaje por detrás que él busca reforzar. Y esto tiene que ver porque en la comunicación estratégica, cuando nosotros queremos de alguna manera comunicar mensajes complejos y hacerlo de manera más simple para la ciudadanía, se utilizan símbolos. En Sí. este caso, los símbolos patrios, la Casa Histórica, 9 de julio, las fechas, lo que también consigue, ¿no?, es evocar aquellos valores que están asociados hacia la propia historia de la Argentina. Entonces, por eso es todo lo del simbolismo Bien. del Pacto de Mayo en la Casa Histórica. Igual, Sí. Javier Milei, al no creer, digamos, al tener, digamos, estas ideas liberalistas, busca como procesos históricos para dejar un mensaje, ¿no? Porque sería como su única herramienta hoy, si no, ¿cómo plantear sus ideales libertarios? Sí, sin duda. Es como que él necesita hacer el marco sobre el cual él desarrolla sus ideas y también jugar con esto que vino diciendo a lo largo de estos meses de gobierno, su intención como de refundar nuevamente Argentina en los valores que él cree que son los necesarios para llevar adelante, porque se habla mucho esto de unidad, de soberanía. Sin embargo, si tenemos algo en claro en estos últimos meses, es que la negociación, la colaboración entre gobernadores y el presidente siempre ha estado como pendiendo de un hilo, ¿no? Y es como, hasta en algunos casos ha sido como muy presionada. Bien, en este sentido, ¿no? Y hablando un poco esto de gobernadores, hay tres Sí, gobernadores que directamente no van a participar, ¿no? sí. ¿Marca un quiebre esto? No, no, no. Además son gobernadores que han marcado una postura muy de oposición y en contra de Milei desde el inicio de su gobierno, por lo cual no marca un quiebre ahora. Quizás sí va en contra de los deseos de lo que tenía Javier Milei en este acontecimiento y en esta firma, que era demostrar, ¿no?, un poco más de gobernabilidad y poder mostrar que de alguna manera el peronismo, o por lo menos a determinados gobernadores, diputados y referentes, acompañan su idea, acompañan el tipo de gobierno que quiere llevar adelante y estos cambios que se dan en base a la ley de bases que se aprobó, y estos 10 puntos que son como muy generales. También esto es algo no a discutir, pero sí podremos analizar, que él habla, bueno, este pacto es sobre los 10 puntos sobre los cuales tenemos que avanzar, y sin embargo son ideas muy generales, que excepto algunas que, por ejemplo, lo del equilibrio fiscal, que no haya déficit, los otros son como, bueno, educación. Claro. Es como, ¿Qué? bueno, o sea, ¿Qué de que la educación? exactamente, hay un montón de tipos de políticas educativas a nivel nacional y normalmente cuando nosotros pensamos en cosas refundacionales, o sea, no es lo mismo política de Estado que política de gobierno. Sí. Política de Estado es algo que va a atravesar diferentes gobiernos y se va a mantener a lo largo de la historia porque son lineamientos en común que se busca consensuar entre todos los actores de una nación. Pero esto es muy difícil porque muchos de los que acompañan no sé qué tan de acuerdo están sobre todos esos puntos. Claro. Bueno, esto es algo, realmente la letra chica es como muy distinta y también tiene que ver justamente con las relaciones que han tenido las provincias Así con es. Nación, porque si hablamos de Tucumán, fue la primera provincia que se paró a la par, Sí, ¿no? y creo que también de alguna manera quieren mostrar eso, o esperábamos que iba a ser un gesto, ¿no?, del presidente el de venir acá y compartir este acto con Osvaldo Jaldo,
pero también se supo que él iba a ser el único orador. Sí. Y eso no sé hasta qué punto habla de colaboración y Claro. construir en conjunto. Si bien es entendible porque cuando él fue para el Día de la Bandera en Rosario, cuando habló el gobernador y hubo algunas indirectas, hubo un pedido directo de el tema de la obra pública en las provincias, está el reclamo de la coparticipación de todas las Sí. provincias, incluso Mauricio Macri hace nada, hace horas, Sí. también hizo un reclamo. Entonces yo creo que no quieren dar lugar a que todo el trabajo sobre el simbolismo y sobre toda la puesta en escena de la firma de este pacto se vea de alguna manera afectado por algún comentario que se le pueda llegar a hacer. Eso va a ser casi imposible en algunas Sí. cuestiones, pero bueno, pasan algunas situaciones, ¿no? Como es esto del Pacto de Mayo y lo que se viene, y uno se pone a pensar de las últimas declaraciones del presidente Javier Milei que hablan de gobernar lo más que se pueda con decretos y de avanzar en otra ley, porque a ver, está bien, le dieron de alguna manera la ley base asfixiando a las provincias, pero no es suficiente la ley base. No, no es suficiente, tiene que avanzar sobre otras, sobre otras leyes, pero también yo creo que acá hay, de alguna manera, hay un impasse, un quiebre, en el sentido que la narrativa que vino construyendo Milei todo este tiempo era que no le daban las herramientas ni las facultades como para él poder llevar adelante los cambios necesarios, que significan estabilidad, mejora económica, mejora social en todo sentido. Con la ley base, él toma esa primera herramienta que decía es sumamente necesaria y por lo cual va a llevar a que la demanda, por lo menos ciudadana, ya esté más centrada en él. O sea, a partir de ahora, él sí es responsable de los cambios que sí puede generar o que no pueden generar. Por lo cual la presión también va a ser mayor. Bien, ¿la opinión pública entiende lo que está haciendo Javier Milei? Mira, la opinión pública, cuando hablamos en general de la ciudadanía, lo cierto es que a la ciudadanía no le interesa la política. Esto es algo muy difícil que nosotros nos pasa un montón con los partidos, con las campañas, que el político cree que el ciudadano está interesado en lo que dicen, lo que hacen, lo que... No, a la ciudadanía no le gusta la política, pero sí debemos ver, en base a todos los estudios que se han hecho estos meses a nivel nacional, que la opinión pública sí acompaña el gobierno de Javier Milei y que ha tenido una imagen positiva que se sostiene, que en los últimos meses ha ido cayendo, pero levemente, o sea, casi imperceptible, por lo cual sigue teniendo el apoyo mayoritario, pero también está vinculado a que las expectativas siguen siendo positivas. Es como, incluso había preguntas que hacíamos en relación a cuál era su situación actual y planteaban que había empeorado, pero que sabía que iba a mejorar o esperaba que mejore. Entonces, esa expectativa positiva, esa esperanza, sigue sosteniendo el apoyo a Javier Milei. Lo que tenemos que ver es, bueno, hasta qué punto puede aguantar. Yo creo que podemos acercarnos ya al año, ya han pasado 6 meses, pero ahora sí Javier Milei tiene que actuar desde otro lugar, que es de la responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre aquellos brotes verdes que prometía Macri y la mejora en la economía que promete Milei hoy? Que desde el inicio de la gestión Javier Milei ha pintado un escenario, o sea, catastrófico. Sí. 15.000 de inflación, prácticamente estaba Argentina, o sea, todo lo que dio eran malas noticias. Habló que iba a haber un gran esfuerzo, entonces yo creo que la gente sabía que iba a atravesar una situación muy difícil. En el caso de Mauricio Macri, la situación empezó a venir. Sí. Él no inició su gobierno, sí hablaba de la pesada herencia, pero no inició su gobierno dando datos específicos, planteando que iban a tener que subir todos los servicios, que la inflación iba a seguir subiendo, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el gobierno actual en base al anterior y al anterior, los índices de inflación son más altos, de pobreza son más altos, de indigencia están aumentando, pero bueno, también entendemos que sí recibió un país en las peores situaciones, digamos, Lo que pasa con es los que peores ese es el tema. márgenes. Todo el mundo habla de que recibe una pesada herencia, ¿no? Sí, Y no es que deja una mejor herencia. ese es el problema. Ahí está la situación, ¿no? Pero digo, estas tantas preguntas que uno se hace, ¿por qué a Javier Milei se le permiten cosas que a otros no se le permitían? Tiene que ver también con la autocrítica de los gobiernos anteriores, de la misma política. Pero hablamos de mitad de año, Sí. ¿no? Un Javier Milei que recién ahora está como visitando provincias, que no habla de una protección a la industria,
que no habla de un crecimiento del empleo. O sea, es un poco difícil sostener 6 meses más esta situación. Cuando recién inició el gobierno de Javier Milei, nosotros pensábamos que los primeros 6 meses iban a ser muy difíciles. Y sin embargo vemos algún nivel de aceptación generalizado en la ciudadanía y de apoyo. Y cuando vos decías, ¿por qué a él se le permiten muchas otras cosas que a otros presidentes no se les ha permitido? Y también tiene que ver con el tipo de liderazgo que él ha construido. Y sobre todo la base en la que él parte, digamos. O sea, él genera una situación en donde empieza a diferenciarse de toda la política Sí. y encasilla tanto a Juntos por el Cambio, el PRO, los radicales, a los peronistas, a toda la política o todo que ha formado parte, ya sea trabajando, participando en lo que sea en la política, como la casta política corrupta y que mantenía sus privilegios, y que eso había empobrecido a la Argentina. Sí. Con eso él sin duda conecta con un enojo, pero un enojo muy profundo en la ciudadanía que tiene que ver con esto. Al final cada presidente se queja de la pesada herencia, pero deja un país peor. Y él conectó con todas esas falencias, con todas esas demandas que no habían sido resueltas. Y hoy lo que vemos en la ciudadanía es que se alimenta mucho más del enojo y de la satisfacción de despiden a tal persona, el Estado se está reduciendo, sacamos a la luz todos estos casos de corrupción, la casta ya tiene miedo, a la casta se la está mandando a la cárcel, ya todos los mensajes que él viene construyendo, de alguna manera son satisfactorios para la ciudadanía. Ahora el punto es hasta qué punto el ciudadano o el argentino con eso tiene suficiente cuando sin duda sí se ve afectado en su economía personal, su economía familiar y en la situación general, o sea, el desempleo sigue aumentando, ya son casos cercanos. Los ahorristas gastaron sus ahorros y ni siquiera pueden volver a ahorrar porque los bancos no les están dando los beneficios suficientes. Es toda una línea. Y son todas importante. Cosas que incluso de alguna manera él sí dijo, digamos, o sea, la libertad en su máxima expresión, el mínimo de intervención, y eso siempre termina beneficiando, ¿no? Como a la Claro, ahora lo grave es que él piensa en un país libre en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cuántos países en Latinoamérica tienen este concepto y están económicamente estabilizados y no tienen los índices de pobreza que tiene Argentina, por ejemplo? Es que yo creo que la pregunta es, ¿qué país de Latinoamérica podía pensar en construir este tipo de libertad iniciando con una inflación al 200%, con una pobreza por encima del 50%? O sea, hay países que por ahí tienen políticas mucho más libres. Por ejemplo, Chile, Colombia lo tenía, ahora tiene un bueno, pero Chile no tiene beneficios que tiene la Argentina. Exactamente, pero tampoco tenían el nivel de crisis que nosotros estábamos atravesando. Entonces es muy difícil ver que esto pueda dar resultados, por lo menos en el corto o mediano plazo. Nos metemos en un terreno importante. Habló de reformas, ¿no? Le encanta a Javier Milei esto. Habló de la posibilidad de ampliar, ¿no?, el margen para las elecciones. No dio números, porque es una realidad, él no lo dijo, son todas especulaciones, pero ¿qué margen de diferencia o cuánto margen hay de votantes en esa franja etaria que se podría incluir en un padrón? No, mira, en este momento no tengo los números, pero no es un margen que vos digas que pueda ser definitivo, que pueda ser determinante en una elección. Yo creo que él constantemente quiere instalar y quiere llevar adelante cambios y reformas por una cuestión él de seguir incorporando en su narrativa de que está cambiando toda la Argentina y que todo funcionaba mal y vamos a hacer reformas electorales y incluso, bueno, en los 10 puntos que hoy se van a firmar, sacó la reforma electoral que había planteado en un inicio, porque bueno, de alguna manera los gobernadores sí que plantearon, o sea, ¿qué reforma? Claro. En el sentido de por qué, en base a qué, cuando hay tantas cuestiones que por ahí son mucho más inmediatas, ¿no? Como lo social, lo económico, como para poner a plantear una reforma electoral de acá a 4 años o a 2 años. Creo que hay cosas que apremian mucho más. Pero esto va vinculado a lo que decíamos al principio. Para él lo simbólico y lo discursivo es muy importante y es lo que hoy lo sostiene en ese apoyo popular y en esa imagen. Y es algo que lo ha utilizado desde su inicio de su carrera. Pensemos en el uso del símbolo del león. El león tenía un montón de representación, valentía, fuerza, esto del rey de la selva. O sea,
está por encima de todos los demás, incluso lo sigue utilizando en algunas imágenes, por lo cual vamos a seguir viendo todo esto que hemos visto hasta ahora. Por último, Alex, ¿cómo nos está mirando el mundo en relación a esto? Bueno, la verdad es que para el mundo es muy sorpresivo, o sea, llama muchísimo la atención Javier Milei. No me atrevería a decir si en el sentido positivo o negativo, sí que ha generado muchos problemas diplomáticos con un montón de países y acá muestra una incongruencia y una gran incoherencia, ¿no? Uno de los 10 puntos es poner a Argentina en el mundo y generar vínculos económicos y de qué manera podemos decir que está apuntando a ese lugar si en estos 6 meses ha creado muchos conflictos diplomáticos con presidentes de otros países. Bueno, hay muchísimos temas más. Me encantaría tenerte toda la mañana, Alex. Gracias por este análisis. Hay muchas expectativas de lo que va a suceder justamente este próximo 8/9 de julio en la provincia de Tucumán. No, por favor, muchas gracias a vos, Ania, y al programa por la invitación. Y bueno, vamos a tener para hablar todo el año. Todo el año.